Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV en este nuevo capítulo que tuvimos la posibilidad de conversar con la poeta, escritora y correctora de estilo María de Rosario Laverde, quien nos recibió desde Bogotá para contarnos su historia. Nuestra Cultura. Mi papá nació en Ibagué, se llamaba Hugo Laverde, pasó muy poco tiempo en Ibagué, pero el vínculo con Ibagué pues permaneció a lo largo de su vida. Él fue un profesor de la Universidad Nacional que murió muy joven. Mi mamá era de Calarcá, Quindío. Sus papás tenían una finca en Ibagué. Entonces sus vacaciones las pasaba en Ibagué. Entonces nosotros pasamos nuestras vacaciones en Ibagué. Años después, cuando yo estaba en la universidad, en Bogotá, porque yo me crié en Bogotá, conocí al que sería mi futuro esposo y era de Ibagué. Y me fui a vivir a Ibagué. Mi papá era profesor en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional. Su interés por el conocimiento abarcaba diferentes campos. Entonces en mi casa había una gran biblioteca. Digamos que mi primer acercamiento fue visual. Una casa producía curiosidad, interés, ganas de, porque tenía libros. Después, con el paso del tiempo, ya cuando mi papá se murió, cuando la vida pues nos fue llevando por otros caminos, supe que tenía parientes que tenían grandes inclinaciones artísticas. Primero fue un mundo muy cerrado, el mundo de mi casa y de la biblioteca. Después tengo en Ibagué parientes que son muy buenos dibujantes, que son muy buenos escritores. Tengo una tía que vivió muchos años en París, que hizo parte de este programa, que es una gran pintora y una gran poeta, que se llama Doris Ospino. El primer libro que me dio curiosidad, Los asesinatos políticos. Me parecía que tenía un conocimiento absolutamente gigantesco de la historia universal, porque sabía quién había matado a Abraham Lincoln, cuándo habían matado a John Kennedy, qué había pasado con Martin Luther King, qué había pasado con Mahatma Gandhi. Eso me produjo una curiosidad muy extraña para una niña que se acercaba a los libros por primera vez. Tenía una prima que vivía en el apartamento de al lado y ella me dijo que en el colegio le estaban leyendo a Oscar Wilde. Entonces yo dije, Oscar Wilde, esto está en la biblioteca de mi papá, yo me acuerdo, lo saqué. Entonces oscilaba entre El Príncipe Feliz y Los asesinatos políticos por mucho tiempo. Pero primero pensé que iba a ser como una especie de CSI o algo así, porque lo que me dio curiosidad fue como la investigación policíaca. Que me decomisaron el libro de Oscar Wilde en una clase de matemáticas en tercero de primaria y me pareció que eso era la falta más terrible que podía cometer alguien en la vida, y le agarré pánico al profesor. No me interesaban como ninguna materia en particular, más que la clase de español. Me gustaban las palabras, me gustaban los poemas. Recuerdo que nos hicieron aprender la tórtola como en cuarto de primaria. A mí eso me pareció la historia más dramática del mundo. Me hacía llorar y me lo aprendí el mismo día que nos lo pusieron, y la profesora pues no lo podía creer. Pasé al frente a decir el poema, pero pues casi con un pañuelo. Entonces ahí supe que interés por la poesía había nacido con la tórtola. También en el colegio, en un grado más adelante, nos pusieron a escribir un poema de tarea. Entonces escribí un poema que se llamaba La Paloma y pues perseguí a la profesora por semanas para decirle si esto rima con esto, si esto está muy largo, está muy corto. Era evidente mi inclinación por los pájaros, porque había leído el poema de la tórtola y le escribía un poema a una paloma. Me esmeré muchísimo por ese poema. Ya me sentí poeta. En séptimo quiere ser astronauta, en octavo quiere ser médico. No encajaba en nada. A mí lo único que me gusta es leer. Entonces sí me angustiaba mucho eso y decía, esto va a estar como complicado, ¿yo de qué voy a vivir si yo solo sirvo para leer? Estando en 11, un amigo me dijo que él tenía un amigo que acababa de entrar a estudiar literatura en la Nacional, que acababan de abrir la carrera. La carrera llevaba 2 meses. Yo había nacido en la Universidad Nacional, me había criado en la Universidad Nacional, mi parque era la Universidad Nacional,
entonces lo lógico era estar ahí. Entonces este amigo me dio unas fotocopias que eran como unas 350 páginas de un libro que se llamaba ¿Qué es la literatura? Hasta entonces pues yo tenía lecturas muy desordenadas, pues había leído 2 libros de García Márquez, 3 libros de Oscar Wilde, poemas de Pablo Neruda, sin ninguna rigurosidad. Me hicieron leer estas fotocopias que se llamaban ¿Qué es la literatura? Entonces dije, esto es. Como que siempre durante toda la vida fueron apareciendo certezas, pocas, pero que yo decía, esto es por acá, porque esta señal no puede ser otra cosa. No me dijeron qué es la biología, ¿no? O cómo hacer dinero, sino qué es la literatura. Entonces, pues me presenté y pasé, y ahí ya me quedé. Lentamente, pero nunca hubo señales de otra cosa. Intención de volvernos escritores por arte de magia, no teóricos de la literatura. Entonces, encontrarnos con muchas materias que no coincidían con lo que buscábamos era muy duro, pero pues no había otra opción. Después, cuando empezaron a salir las especializaciones y los talleres de escrituras creativas y todo, pues uno decía, oh, ahora sí, esto era lo que yo quería. Pero pues había que seguir. Pues no tenía intenciones de renunciar, aunque me gustara tanto, sabía que, pues, que ese tenía que ser el camino. Entonces, pues ahí asumí con resignación las gramáticas, las lingüísticas, las semánticas, y pues disfruté, obviamente, a plenitud las materias específicas de literatura. Escribí mucho microcuento. De hecho, la universidad tuvo durante mucho tiempo una colección que se llamó Viernes de Poesía, donde mensualmente invitaban a un poeta, hacían una recopilación de la obra de alguien, una publicación muy sencilla, un plaquet, e invitaban a ese poeta pues para leerlo frente a un público, y regalaban el plaquet a los asistentes. A mí me invitaron a ser parte de esa colección, entonces que uno dijera, mi primera publicación la hizo la Universidad Nacional. Eso me alimentó por muchos semestres. Muy feliz y muy convencida de la poesía. Hice algunas publicaciones en periódicos de Ibagué, cuando vivía en Ibagué, notas o un par de poemas. Yo llamaría a esta mi primera publicación porque es la primera publicación física. El primer plaquete. Después de esa publicación me pasó algo increíble porque yo no he sido demasiado prolífica, no es que tenga grandes publicaciones. Cuando tenía ese plaquete rodando, me escribieron de México y me dijeron que me querían invitar a un festival de poesía. Pero ¿cómo así? Si yo no soy famosa, si yo no he publicado casi, si yo no he escrito casi nada. Entonces pensé que era una broma, pensé que eso no podía ser cierto, y era un indígena de Oaxaca que tenía un festival de poesía. Su oficio en la vida era estar buscando mujeres poetas. Me encontró un poema en Google y me invitó. Y entonces ese señor fue definitivo en mi existencia, porque a partir de esa primera invitación a México, hubo 11 invitaciones a México y publicaciones en antologías en México. Y a partir de esa primera invitación es como que surge la seriedad del oficio, porque pues México me empieza a exigir, el que provocó como este tsunami de acontecimientos que vinieron después de él. Terminé la universidad y no hice la tesis porque me dediqué a la maternidad. Ahí me fui a Ibagué, 9 años en Ibagué, y era profesora en colegios de Ibagué. Participé en la creación del Festival de Ibagué en Flor. Y mi hijo pues fue creciendo en Ibagué. Nació en Bogotá, pero pasó sus primeros años en Ibagué. No tenía muy buena salud. Empezaba un súper proyecto, un trabajo, y lo tenía que interrumpir porque me devolvía a mis labores de maternidad. Así pasamos varios años y yo escribía. Cuando la vida lo permitía, escribía, y tenía inconformidad con la vida, porque estaba sin poder hacer mis planes poéticos. Mandaba un poema a una revista de Argentina, un poema a México, y en medio de esos envíos de poemas, pues alguien me dijo que podía hacer algo más grande, que me fuera de Ibagué. Pues ahí se terminó mi matrimonio y no sabía cuál iba a ser mi camino. Entonces alguien me sugirió que me fuera de Ibagué
y me devolví a Bogotá. En Bogotá he tenido 2 trabajos desde que regresé a Bogotá. Uno fue en la alcaldía de Petro, en un centro de reclusión de jóvenes delincuentes. Ahí montamos una biblioteca para los jóvenes que estaban cumpliendo su proceso ahí. Entonces hice talleres de lectura, publicaciones de los poemas de los muchachos. El mejor trabajo que he tenido en mi vida. Pues viene una alcaldía y viene otra, viene un político y viene otro, entonces el proyecto se acabó. Quedé como en el aire unos meses y me surgió una posibilidad en Tijuana. Fui a Tijuana unos meses, regresé, entré a trabajar a la revista Semana. De eso hace 10 años y llevo 10 años en la revista Semana. De hecho, como 9 años y 10 meses, algo así. El director del Hospital del Sur, el doctor Jorge Bernal, ibaguereño, él le dijeron que vino una persona de Ibagué que está sin trabajo. Entonces él me entrevistó y me dice, me cuentan que tú eres de Ibagué. Entonces yo le dije, no, yo no soy de Ibagué, porque yo estaba recién divorciada, recién llegada de Ibagué, estaba cansada de Ibagué, a pesar de que lo amo y que tengo amigos del alma ya. Pero ahorita si alguien me dice, vamos a pasar el fin de semana a Ibagué, me muero por ver a mi familia de Ibagué, a mis amigos. Empecé a trabajar con él y él dijo, pues yo tengo este proyecto, yo quiero que los empleados del hospital lean. Entonces yo la traigo para que hagamos motivación de lectura para los empleados. Entonces yo iba de sede en sede haciendo talleres de lectura y un día me llevaron a esta sede donde tenían a los niños guardados. Entonces yo le dije al doctor Bernal, los empleados no son los que necesitan el taller de lectura, son los niños del centro de emergencia. Nuestra cultura. Felicitaciones por esta maravillosa idea de mostrar a lo que está pasando a nivel internacional con artistas locales, que tenemos muchos sueños y muchas ganas de que ustedes también sigan nuestros pasos, la gente joven, los niños. Por favor, únanse a esta bella causa que se llama el arte. No solamente la música, está la pintura y todo lo demás, los escritores, y sobre todo miremos cómo salvemos este planeta, ¿vale? Nuestra cultura. En algún momento, como todos, María del Rosario empezó a contar historias en sus posts de Facebook. Sin embargo, poco tiempo después se dio cuenta que eso podía convertirse en un libro. Así que no solo la poesía, sino también estos pequeños relatos de Facebook y lo que está estudiando actualmente para su novela de la narrativa la convierten en una escritora total. Nuestra cultura. Entonces trasladamos la biblioteca para estar con los niños. Fue maravilloso. Alguien me dijo, se van a ir los correctores de semana, preséntate, porque sabían que se acabó el proyecto de la alcaldía y que yo estaba pues de brazos cruzados con un niño. Entonces alguien dentro de semana me dijo, preséntate que van a quedar un par de vacantes para los correctores de estilo. Entonces, obviamente me ayudaron. Ahí me mantengo. Hice unos vínculos muy importantes en mi vida. Daniel Coronel es uno de mis mejores amigos del alma. Le daría mi riñón ya mismo. Lo mejor que me crucé en la revista. Corregir a Antonio Caballero pues era ridículo porque él no se equivoca. Había de todo, gente maravillosa que uno ve en la televisión expresándose fluidamente y después uno la lee y dice, pero ¿cómo es posible que esta persona escriba tan mal si yo toda la vida pensé que era perfecta? Encontraba como diferentes clases de personas, unos trasnochos durísimos. Como por unos 7 años por ahí, llegué los viernes a mi casa a las 5 de la mañana. Entonces, el sábado pues dormía hasta las 4 de la tarde y de repente era domingo y ya era lunes. Entonces, nunca tuve un viernes para descansar, pero fue una gran escuela. Ahora pues vivimos una etapa distinta. Ya la gente que estuvo no está. Bueno, en semana hay 2 tipos de corrección, la que se hace en la revista impresa y la que se hace en la página digital. En la revista impresa, pues lo que quedó mal, quedó mal.
en la página hay posibilidades de estar alerta, aunque hoy en día yo diría que la página es mucho más exigente, es mi experiencia, porque la página está produciendo contenidos permanentemente. Entonces lea a toda velocidad, publique, lea. Después alguien en el chat dice, oiga, pero vacas con B larga, ¿cómo así? Pero si yo lo vi y no lo vi. Entonces es velocidad. En la revista impresa pues había un poco más de tiempo, de concentración, pero también había una exigencia dura porque si el error se iba, pues no había nada que hacer. Por ejemplo, el error clásico de semana que le ha pasado a todas las generaciones que han pasado por semana es escribirse mama. A todo el mundo le ha pasado por lo menos una vez. Nadie me dijo qué tenía que hacer, entonces pues yo fui como con el papelito del jefe y le dije, y aquí está, aquí hay un error y aquí hay un error y ahora pues corrija la pantalla y mándela. Y pues sí me habían hecho muchas inducciones, pero la inducción evidente no. Láncese usted y mire a ver cómo funciona esto. De hecho cambiaron la plataforma como 3 veces en los años que yo estuve ahí y era volver a empezar porque nadie le decía a uno como cosas muy claras, sino pues como alguien me dijo, es intuición. Entonces si dice alt, pues hágale a ver ahí qué pasa. Y si dice borrar, pues no los piche. Fue así como a los trancazos un poco. Mientras estaba en semana, tenía mucho tiempo esperando las notas. Un día de un cierre, un viernes, entraba a las 9 de la mañana y no sabía qué horas iba a salir. Perfectamente una columna se podía demorar 3, 4 horas y no había nada que hacer mientras tanto. Nada que hacer entre comillas, porque algo surgía, pero no había emergencias. Entonces, pues me quedaba como tiempo para la escritura. Entonces ahí fue como donde empecé como a tener un horario y una frecuencia más fija para escribir. Me volví una obsesiva compulsiva con el Facebook. Muchos años aún lo hago, pero menos escribiendo una historia diaria. Escribía sobre el café que me había tomado en la mañana, sobre el bus que en el que me había subido para ir a la oficina, sobre la llamada por teléfono que me había hecho mi mamá, sobre el motivo más pequeño. Escribía nostalgias de Ibagué, escribía rabias con Ibagué. Según lo que pasara cada día, pasé años escribiendo en el Facebook porque estaba pues sola en un cubículo o con algún otro corrector. Sin asomo de ego, fui como la pionera de las historias en Facebook porque me han contado en ciudades donde he hecho lecturas que vino a una biblioteca X un promotor de lectura para hablarle a unos niños de un colegio y entonces usaba de ejemplo mis textos de Facebook para decir las nuevas tendencias, las nuevas escrituras digitales, las nuevas formas de... Varias personas me usaban de ejemplo en diferentes ciudades sin yo conocerlas para recomendar como otros usos del Facebook. Paralelo a eso, como ya había hecho vínculos con México, me llegaban ocasionalmente invitaciones a México, que generalmente todo lo he hecho en México, y en semana, pues, generosidad absoluta. Alejandro Santos, mientras era el director, me decía, váyase. Entonces yo, sí, pero entonces, ¿cuántos días me van a descontar? Váyase. Nunca me descontaron, nunca me hicieron pagar con vacaciones, siempre me dijeron que mi poesía era importante. Fui a varios festivales estando en la revista impresa. En el año 2015 o 2016, no recuerdo, el escritor mexicano Benito Taibo presenta un libro que se llama Desde mi muro, que es la reunión de sus columnas de opinión política en Facebook. Para ese entonces, Enrique Peña Nieto es candidato a la presidencia de México y desconfían mucho de su futura llegada y Benito se había dedicado a escribir acerca de esto. Entonces hace una reunión de sus columnas, las lanza en la Feria del Libro de Tijuana. Entonces yo le dije, yo creo que el Facebook tiene tantas posibilidades que eso de que publiquen lo que van a desayunar es tan ridículo que estoy absolutamente fascinada
con el hecho de que usted haya reunido sus columnas. Yo tengo cosas escritas en Facebook, creo que puedo hacer algo con ellas. Me devolví de Tijuana con la intención de compilar las que había hecho o de seguir escribiendo para hacer una buena selección. Y de ahí nace un libro que se llama Memoria de Jirafa. Yo mido 1,80. Un amigo muy cercano a mi corazón, a mi vida, es el periodista Antonio Morales. Y Antonio Morales me dice jirafa. Lo llamé y le dije, ¿qué se te ocurre? Entonces él dijo, las memorias de una jirafa recuerda. Colgamos el teléfono y yo dije, memoria de jirafa. Tuve 2 tumores en el cuello. Pensé en cirugía, problemas, quejas, cuello. Entonces ahí salió cuello de jirafa. Sigo publicando en redes, pero no sé, la vida ha hecho que las historias aparezcan con menos frecuencia. He vuelto a la poesía. Hace poco me invitaron a una colección de poesía en España que se llama Poesía Móvil, que va a salir pronto. Y entonces el señor que me invita me dice, pero tienen que ser poemas inéditos. Entonces yo dije, claro, por supuesto, obvio. Y yo no tenía una gran producción, entonces me puse a pulir cosas que no tocaba hace tiempo. Entonces trabajé duro para embellecer esos poemas. Tengo poemas nuevos, pero porque me forzaron a tenerlos. No importa, estoy muy orgullosa de eso. Hace como 3 años estuve en un festival de poesía en Barranquilla, donde hice unas amistades así, pero cercanísimas con unos chilenos. De hecho, mi pareja la conocí ahí, a un poeta chileno. Y entonces, de ese viaje a Barranquilla, me surge una ida a un festival en Chile. Entonces, también en Chile, uy, qué poemas nuevos. ¡Claro! Entonces, pues me preparé súper bien para ir al Festival de Chile. Y también por ahí se abrieron otros caminos bonitos. La vida me ha hecho volver a la poesía, cosa que me gusta. Se me durmió un poquito la poesía, entonces el recuperarla ha sido lindo. Tal vez me tomé un par de meses sabáticos o algo porque es mi proyecto literario más importante. Y el primer mes de la pandemia se murió mi mamá. Y cuando estaba como saliendo de eso, mi amiga se muere. Y estoy escribiendo sobre eso, pues más centrado en el tema de la acumulación que en los 2 episodios como tal. Es una novela. Me gustaría pasar una temporada larga en Chile, en un pueblo que se llama Quintae, que está frente al mar y hay muy poca gente y poco ruido y poca civilización y solo mar y tranquilidad. De hecho, este año me voy a ir unos meses para allá, gracias al teletrabajo. Entonces, espero que pues, como poder hacerlo de manera más definitiva o pasar temporadas allá. Vamos a ver qué pasa. Nuestra cultura. Bueno, muchachos, los invito a que vean nuestro programa Nuestra Cultura TV. Es un excelente programa y además de que están invitando gente súper cool. No como yo, pero va a haber mucha gente súper cool. Los invito a que miren todas sus notas. Muchas gracias. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestra página de Facebook, dejarnos sus comentarios, sugerencias, cuéntenos a quién le gustaría ver en el programa. Mientras tanto, nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Nuestra cultura. Yo solamente les diría que persigan sus sueños, que todo es posible, que solamente es cuestión de ganas, de trabajo, de esfuerzo, de creer en ellos, de no desfallecer, porque pues nada es sencillo y más en estos tiempos. Soñar, tener ilusiones, desear, todo eso está bien y todo eso es permitido a los 18 y a los 70. Entonces que sueñen y que trabajen en lo que quieren hacer. No importa que les parezca lo más inútil posible o que les digan que eso no va a funcionar. Todo funciona con ganas, aunque se enfrenten a muchas dificultades. Aquí termina Nuestra cultura. Nuestra cultura.